Ecuador se comprometió con Estados Unidos a recibir anualmente a 300 personas de terceros países que soliciten asilo. Según el documento, el gobierno nacional se reservaría el derecho de escoger a quienes vendrían. Hay el compromiso de Washington de reducir a cero los aranceles del 15% que pesan sobre varios productos ecuatorianos. Las condiciones específicas para concretar el acuerdo de comercio recíproco seguirán en análisis al menos unos 3 meses más, según expertos. 597 ciudadanos participaron en el proceso de voto en casa. Las brigadas del Consejo Nacional Electoral llegaron con la papeleta del referéndum y consulta popular a los hogares de las personas que no pueden ir a los recintos y se inscribieron previamente. El gobierno anunció el pago del 13º sueldo a todos los servidores públicos del país y 150 empresas privadas se sumaron a la iniciativa del presidente Noboa. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el inicio de la operación Lanza del Sur para desmantelar a las organizaciones narcoterroristas en el Mar Caribe. Lucas Campaña, el niño de 11 años que se perdió 4 días en el Cerro Puñay, fue dado de alta. Pasó el frío de la noche abrazado a un perro, que fue su compañía desde el día en que se extravió. El ecuatoriano Michael Morales disputará el combate más importante de su carrera. Si triunfa este fin de semana, peleará por el título de su categoría en la UFC. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Viernes 14 de noviembre, a puertas de un nuevo proceso electoral. La consulta popular y referéndum de este domingo. Tenemos toda la información de cara a los comicios. Pero también les contamos que este viernes el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó en su registro federal el acuerdo alcanzado con Ecuador para el traslado de personas aisladas y refugiadas de terceros países hacia Ecuador. Según el documento, serán 300 cada año que se enviarán a nuestro país como parte de la cooperación bilateral. Hernán Higuera informa que Ecuador ha puesto 2 condiciones. Revisemos cuáles son. Aunque Ecuador no ha dicho desde cuándo ni dónde albergará cada año a 300 solicitantes de asilo en Estados Unidos, el gobierno de ese país publicó en el registro federal el acuerdo que fija procedimientos para que nuestro país empiece a recibirlos. El documento dice que las partes buscan garantizar la transferencia digna, segura y oportuna desde Estados Unidos hacia Ecuador de nacionales de terceros países que se encuentran en los Estados Unidos y que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia habitual anterior. Deja claro que el Ecuador puede aceptar este acuerdo en su totalidad o en parte. Se establece, por ejemplo, que no se recibirá a niños no acompañados y que tanto Estados Unidos como Ecuador podrán elegir quiénes son las personas transferibles. El Ecuador ha pedido que no sean personas con problemas judiciales. Así lo dijo en el portal digital Altavoz el ministro John Reinberg. Se había ofrecido en su momento que gente que no tiene ningún problema con la ley, que no ha tenido problemas con la ley, que no tiene antecedentes de ningún tipo. Hoy lo hemos venido manejando ya en nuestros sistemas migratorios. Estados Unidos y Ecuador se someterán a tratados internacionales para considerar solicitudes de asilo, protección a refugiados o protección temporal. El acuerdo precisa que la implementación de transferencia de estas 300 personas estará sujeta a la disponibilidad de fondos y la capacidad técnica de cada parte. Hace 2 meses, en contacto directo, la canciller Gabriela Sommerfield dijo que este será un programa limitado con nacionalidades que el país escogerá. Y que tenga ciertas características como buen estado de salud, que no estén enfermos, etcétera, 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 cubriendo lo que el Ecuador sí puede aportar en número limitado. El Ecuador se comprometió a no devolver a ninguna persona transferida por Estados Unidos. Lo pendiente es saber si empezará a recibir a las 300 personas inmediatamente o a partir del 2026. Ecuador, Estados Unidos. Primer paso comercial. Ecuador y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo marco de comercio recíproco que abre la posibilidad de eliminar la sobretasa del 15% y establecer arancel cero para varios productos ecuatorianos de exportación. Sin embargo, el ministro de Producción reconoció que todavía no hay una fecha definida para la eliminación de esta sobretasa y dijo que la decisión depende ahora de la Casa Blanca, como le informa María Gabriela Carpio.
El gobierno presentó el Acuerdo Marco de Comercio Recíproco con Estados Unidos como un avance en la relación entre ambos países. En entrevista con Televistazo, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, explicó que este no es un tratado de libre comercio, pero sí un instrumento que busca eliminar la sobretasa del 15%, que desde agosto pasado encarece gran parte de la oferta exportable del país. Lo que se está negociando ahorita es la sobretasa, o como ellos le llaman, el arancel recíproco, y es la eliminación. Estamos hablando de 15% o 0%, o sea, no de porcentajes intermedios. Aunque el gobierno habla de un hito histórico, persisten dos incógnitas. ¿Cuándo se eliminará dicha sobretasa? ¿Y qué productos accederán finalmente al arancel cero? Pero el ministro prefirió no dar detalles. Falta muy poco para que esto se defina, ¿no? Lo importante aquí es resaltar de que se está creando un canal para nuestros productos de exportación al 0%. Nuevos productos que también están siendo tomados en cuenta, ¿no? Y productos como valor agregado, que podrían ser productos industrializados, pueden ser productos también ingredientes, por ejemplo, ¿no? Pueden ser materiales. Lo que sí precisó Jaramillo fue que esa lista ha sido ajustada en las últimas semanas y que la parte técnica del proceso ya concluyó, luego de 6 rondas de negociación que iniciaron en mayo y abarcaron 13 capítulos, como comercio digital, propiedad intelectual, seguridad, entre otros. Nosotros hemos sido muy cuidadosos, ¿no? ¿Verdad? En este caso de cumplir con la Constitución, con nuestras leyes, obviamente, ¿no? De no ceder lo que no podemos, en este caso, otorgar. Según el ministro, el acuerdo también abre la puerta a mayor inversión estadounidense en sectores estratégicos como energía e infraestructura. Sin embargo, reconoce que todavía hay decisiones que dependen de la Casa Blanca. Nos encontramos en una parte política en este momento. Y el siguiente paso sería la firma y la implementación. Sería inmediata con la firma, pero sí requiere la aprobación por parte, en este caso, de la Corte y también de la Asamblea, aquí en el caso del Ecuador. Entre los alcances adicionales, Jaramillo mencionó la reducción de aranceles en sectores clave para Estados Unidos, como maquinaria, productos sanitarios y ciertos vehículos de ese país. En ese sentido, aseguró que se tomaron medidas para proteger la industria nacional. Y el marco para un acuerdo de comercio recíproco entre Ecuador y los Estados Unidos es un paso previo para la eliminación de aranceles para productos nacionales. Se conoce, por ejemplo, que el banano y el cacao figuran entre los primeros beneficiarios, como lo informa Adriana Bermeo. Ecuador y Estados Unidos acordaron el marco para un acuerdo de comercio recíproco. Ese fue el anuncio que hizo la tarde de ayer el Gobierno Nacional y la Casa Blanca. ¿Pero qué significa esta declaración? Un marco no es un tratado, sino el paso previo, el documento que fija las reglas, los temas y bajo qué principios se tomarán las decisiones. En ese sentido, Ecuador se comprometió a reducir los aranceles en sectores clave para Estados Unidos como maquinaria, productos sanitarios, tecnología y vehículos, a cambio de que ese país elimine los aranceles recíprocos de ciertas exportaciones ecuatorianas, una tarifa que desde agosto subió a 15%. Estamos regresando a lo que estaba en vigencia anteriormente, pero a medias inclusive, porque no es para todos los productos, sino para los que hemos logrado en la negociación volver a ese status quo del 0%. Ahora, eso es mejor que nada. El exministro de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Daniel Legarda, explica que para que se concrete y ejecute el acuerdo, lo que está pendiente es definir anexos y protocolos de cada capítulo, que en términos prácticos son los productos que se van a beneficiar de la eliminación de aranceles. Es difícil poder dar un tiempo exacto porque no tenemos la información completa. Estimo que podría darse entre 3 a 4 meses para que esto pueda estar plenamente vigente. Se conoce que los productos que se podrían beneficiar de inicio de la eliminación de aranceles recíprocos son el banano y el cacao, porque no hay esa producción en Estados Unidos. Hay otros productos sensibles como cárnicos y algunos lácteos y cereales que requieren de mayor análisis para no afectar al mercado local de ninguno de los dos países. Consulta Popular 2025. $597 beneficiarios participaron en la segunda jornada anticipada de referéndum y consulta popular 2025 en el proceso denominado Voto en Casa. Además, el CNE implementará para este domingo más de 4.400 mesas de atención preferente para poder facilitar la participación de las personas con discapacidad visual mediante plantillas braille. Informa Vanessa Robles.
Ya son 3 las veces en que Walter ha logrado votar gracias a esta modalidad. Él, que era taxista, perdió la vista hace 7 años en un accidente de tránsito. Vive en la comunidad Guayabal, en Montecristi, provincia de Manabí, y hoy fue uno de los primeros en responder a las 4 preguntas de la consulta. No me puedo andar movilizando mucho y es un trabajo para mi familia. En Manabí hay 85 inscritos para el voto en casa. Es la provincia donde existen más beneficiarios. En Guayas hay 47, tanto de Milagro como de Guayaquil. De esta última ciudad es Don Humberto. Tiene 95 años y desde 2013, que se implementó esta forma de votación inclusiva, ha participado en todas. En el asilo Cristo Rey, en el centro de Cuenca, sufragaron 8 adultos mayores de entre 73 a 87 años. Todos fueron asistidos. La ruta móvil también visitó los cantones Santa Isabel y Gualaceo, provincia de La Suay, donde hubo 42 electores previamente. En todas las provincias hay personas habilitadas para votar, mayores a 50 años con el 75% de discapacidad física o más. Para quienes se han habilitado 115 rutas por donde se han desplazado estas 174 juntas receptoras del voto móvil en Ecuador. En esta logística hay 357 policías, 378 militares y 551 miembros de las juntas receptoras del voto para 326 hombres y 271 mujeres a escala nacional. Son 597 personas que votaron gracias a esta modalidad. El proceso inclusivo se desarrolló con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales. La distribución del material electoral para el domingo está por terminar. Hoy se enviaron los kits a cantones y zonas rurales de Pichincha. Ahora, la zona urbana de Quito será el último lugar al que se van a distribuir estos paquetes. Son los últimos paquetes que aún permanecen en la empresa integradora del material electoral en el norte de Quito. Corresponden a la zona urbana de la capital y serán entregados a sus respectivos recintos mañana. El resto fue distribuido ya. Y este viernes los camiones viajan rumbo a los cantones más alejados de Pichincha, como Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Los Bancos. El paquete electoral, ahí están las fundas, los documentos electorales, a veces el padrón, las actas de instalación, las actas de escrutinio, los borradores, tenemos los desferros, las cintas adhesivas. Además de este kit, se envía una urna y 2 biombos por mesa. Cada paquete tiene un chip que permite su identificación y ubicación. Salen en camiones y bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Van a los recintos, pernoctan ahí con custodia militar y se entregarán el día domingo a los miembros de las juntas receptoras del voto. El trabajo de las Fuerzas Armadas no concluye ahí. Son los custodios del material electoral incluso después del escrutinio, cuando se lo transporte a las delegaciones provinciales electorales. Las Fuerzas Armadas y la policía movilizaron 118.000 efectivos para garantizar la seguridad antes, durante y después de la consulta popular de este domingo. El control se ejecutará dentro y fuera de los recintos electorales para prevenir incidentes violentos. Paul Romero con más detalles de estos controles. Toda la fuerza pública se movilizará este domingo para controlar la seguridad de la consulta popular y referéndum. Las Fuerzas Armadas desplegaron progresivamente desde el lunes 61.500 efectivos entre oficiales, soldados, conscriptos y reservistas para la inspección, reconocimiento e instalación de los 4.364 recintos electorales a escala nacional. Los militares son responsables del traslado y cadena de custodia del material electoral y la seguridad interna de los recintos antes, durante y después del proceso electoral. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto convocó a cerca de 6.000 reservistas para garantizar el control y seguridad de las juntas receptoras del voto. Incrementó el personal de inteligencia en jurisdicciones consideradas de alto riesgo de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro. La policía se encargará de la seguridad externa de los recintos electorales con 57.460 uniformados a escala nacional. Empleará 8.412 vehículos entre patrulleros, transporte pesado y blindados. Para vigilancia aérea destinará 3 helicópteros y 41 drones. Por la explosión del coche bomba en Guayaquil en octubre pasado y las últimas amenazas de detonaciones en Quito, la policía activó un plan con equipos y agentes especializados para atender eventuales emergencias. Los equipos fueron distribuidos en las 24 provincias. Trump
Maduro. El Caribe se calienta. Estados Unidos anuncia el inicio de la operación denominada Lanza del Sur con el objetivo de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas en el hemisferio occidental. Por lo pronto, no hay acciones adicionales a los ataques contra lanchas con drogas en el Caribe y el Pacífico Central. Mientras que Nicolás Maduro, designado como líder del Cártel de los Soles, dice que no quiere una guerra en Venezuela. El narcotráfico en América Latina está una vez más en la mira de los Estados Unidos, ahora con el anuncio del inicio formal de la operación Lanza del Sur. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró: esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas en nuestro hemisferio y nos protege de las drogas que están matando a nuestra gente. De paso, habla de proteger a todo el hemisferio occidental, al que se refiere como su vecindario. El presidente Donald Trump ha ordenado esta operación y las decenas de naves militares de Estados Unidos en el Caribe, incluido el portaaviones Gerald Ford, son parte del despliegue para la erradicación de redes de narcoterrorismo. Desde agosto han mostrado la destrucción de lanchas supuestamente involucradas en actividades de narcotráfico, tanto en el Caribe como en el Pacífico. La más reciente, el 10 de noviembre, y han anunciado la muerte de unas 75 personas, tripulantes de esas embarcaciones. La cadena de noticias CNN, citando sus fuentes, señala que Donald Trump fue informado esta semana sobre opciones para una operación militar en Venezuela, pero que Trump no ha decidido aún cómo proceder. Antes, el mismo presidente dijo que había autorizado ya operaciones encubiertas de la CIA. Nicolás Maduro siente cada vez más la presión estadounidense y esta mañana movilizó a miles de personas, especialmente integrantes de las ramas jóvenes del Partido Socialista, en una manifestación de apoyo. Maduro dice que quiere la paz y no guerras como las de Medio Oriente. Unirnos por la paz del continente, no a más guerras eternas, ¿Tiene un mensaje no a más guerras injustas, no a más Libia, no más Afganistán. ¿Tiene un mensaje para el presidente Trump? ¿Tiene un mensaje para el presidente Trump? Mira, mi mensaje es Yes, peace. Pero también Maduro anunció esta semana la movilización masiva de tropas para enfrentar algún intento de agresión. Teme que las acciones estadounidenses tengan como fin provocar un cambio de régimen en Venezuela. La oposición, por su parte, dice que se viven horas decisivas. Chunchi, milagro en Cerro Puñay. Vamos a conocer ahora la historia de Lucas Campaña. El niño de 11 años rescatado tras perderse en el Cerro Puñay presenta una fractura en su pierna derecha. En entrevista con Televistazo relató cómo sobrevivió a la falta de comida, de agua y también al frío extremo. De hecho, un perrito lo acompañó y le compartió su calor. Fue lo que impidió un cuadro de hipotermia. Vamos a verlo. Me llamo Lucas Campaña. ¿Sobreviviste a la montaña? Sobreviví al Puñay. Lucas, de 11 años, conserva su sonrisa y buen ánimo mientras se recupera de las heridas en el Hospital Pediátrico Baco Ortiz en Quito. Él sobrevivió 4 días a la intemperie, desde el domingo hasta el miércoles, al separarse de una excursión familiar y perderse en las laderas del Cerro Puñay en Chimborazo. Recuerda cuál era su estado de salud cuando fue rescatado por comuneros. No podía moverme, mis piernas estaban hinchadas, mis manos estaban blancas, casi por medio de hipotermia. En este mapa se observa el camino que transitó su familia al subir. En la cima, el grupo hizo una oración y él se adelantó junto con un perrito que se le apegó en el trayecto. En una Y tomó otro camino. La línea roja es la ruta que siguió antes de ser rescatado. El sábado sufrió una caída mientras trataba de escalar una pared natural. Se raspó con piedras y ramas y aún tiene escoriaciones y golpes en sus manos, brazos, piernas y rostro. Una segunda caída, más grave, sufrió el martes. Se fracturó la pierna derecha. Su madre agradece a los comuneros y a las entidades de emergencia que ayudaron en su rescate. Yo estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy muy agradecida, más que todo con Dios, de devolvérmelo, de que esté bien. Lucas cuenta que se resguardó del frío durmiendo en pequeñas cuevas y poniendo hojas en el suelo para aislar la superficie. Lo aprendió en las películas. También mantuvo el calor abrazando al perrito con el que se perdió desde el primer día.
El perrito no es suyo. Su dueña es una señora de una comunidad cercana. Lo acompañó hasta el martes y, según Lucas, respondía con ladridos a los drones que sobrevolaron la zona en las noches. Cree que lo protegía. Logré sobrevivir gracias a un perro que lo conocí. Se apegó mucho a mí. Y cuando yo me fui adelantando, siempre, no sabía si me seguía, pero sí me siguió. Creo que era un ángel mandado de Dios. Tras el rescate, el animal volvió con su dueña. Aunque se esperaba que Lucas esté 72 horas en observación hospitalaria, fue dado de alta esta tarde y volvió a su casa en el sur de Quito para recuperarse. Continuamos con más información. Este viernes el Ministerio de Salud inició la entrega ya de medicamentos y dispositivos médicos, destacando que en esta primera fase se incluyen fármacos para enfermedades crónicas, antibióticos, anestésicos y otros insumos prioritarios. La distribución se difundió, al igual que en la Seguridad Social, mediante un video enviado a los medios de comunicación. Carla Delgado con los detalles. El Ministerio de Salud recibió el primer cargamento de medicamentos y dispositivos médicos dentro de la compra emergente para aliviar la severa crisis de desabastecimiento hospitalario. Al igual que hizo el IE semanas atrás, la llegada de la carga se convirtió en un evento mediático. Las imágenes fueron grabadas y distribuidas a los medios y con las autoridades como protagonistas. Esta vez le tocó el turno al ministro de Salud, Jimmy Martin. Recibió la carga, levantó los paquetes y verificó su contenido. Es importante destacar y mencionar que el Ministerio de Salud Pública ha efectuado este proceso mediante una compra transparente, ágil, pero sobre todo en el marco de la ley. Y aunque esta entrega contó con más imágenes, incluso en las que se pudo observar el almacenamiento y bodegaje de los fármacos, en el comunicado no se ofreció mayor detalle de la cantidad entregada ni de los hospitales a los que se destinaron estos medicamentos. Quiero decirles que esto solo empieza y que las entregas continuarán a nivel nacional día a día y no vamos a descansar hasta obtener un óptimo abastecimiento en todos nuestros establecimientos. El ministerio en un boletín dijo que los fármacos fueron entregados en Guayaquil y constan de medicamentos vitales y esenciales para tratar enfermedades crónicas, así como antibióticos y anestésicos. A finales de noviembre vence el plazo de 60 días dentro de la compra por emergencia, que según el gobierno contará además con un préstamo de $260 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y mientras tanto, la Seguridad Social busca modernizar su sistema de salud mediante una plataforma tecnológica que garantice transparencia en la gestión de citas, medicamentos y otros servicios. Así lo aseguró el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Edgar Lama. Veamos. La Seguridad Social anunció el proceso de modernización de su sistema de salud mediante una nueva herramienta tecnológica. El presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, explicó en un video publicado en las redes sociales que en el nuevo sistema en el que intervendrá CNT y la empresa Helbert permitirá gestionar atenciones, recetas y medicamentos, garantizando, según dijo, transparencia en todo el proceso. Con este sistema digital, cada atención, cada examen y cada receta quedará registrada en tiempo real y no se volverá a perder ni una pastilla, ni una consulta, ni $1 que le pertenece a los afiliados. Fue enfático al señalar que la implementación de esta plataforma permitirá desmantelar las mafias. Es el fin del desorden y de las mafias que durante décadas han destruido el sistema de salud de nuestro seguro social. El proceso de administración y gestión en salud fue aprobado con el voto dirimente del presidente del Consejo Directivo, que actualmente tiene solo 2 miembros. Contempla un techo presupuestario de hasta $37.7 millones. La empresa Helbert fue encargada de desarrollar la aplicación CNT Salud, una herramienta que, de acuerdo con un comunicado del ministerio, promete transformar el sistema de citas médicas. Según esa información oficial, la aplicación disponible para iOS y Android permitirá agendar citas en medicina general, odontología, obstetricia y psicología, además de integrar funciones como reconocimiento facial para medir signos vitales, telemedicina, prescripción electrónica e historia clínica digital. La app aún no está operativa y no aparece disponible en ninguna tienda de aplicaciones. Tampoco se ha dado a conocer detalles sobre la inversión realizada por el gobierno para su desarrollo. Según el ministerio, la aplicación está en proceso de funcionamiento, aunque fue lanzada el pasado 4 de marzo.
niega que Estados Unidos use su territorio para planear un ataque contra Venezuela. El presidente José Raúl Mulino dijo este viernes que su país no participa en ningún acto hostil. Aclaró que los ejercicios militares estadounidenses en las costas y selva panameña corresponden a acuerdos bilaterales. Las declaraciones se dan en medio de las crecientes tensiones por el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe. Chile se prepara para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Los partidos de izquierda van a la contienda con una candidata única, mientras que la derecha se presenta dividida. Para los chilenos, este domingo será la primera vez que voten de forma obligatoria en unas elecciones presidenciales. Janet Jara lidera la intención de voto. La exministra del Trabajo de Gabriel Boric ganó las elecciones primarias de la izquierda y se presenta como candidata única. En segundo lugar está el ultraderechista José Antonio Kast. El republicano, seguidor de Augusto Pinochet, intenta por tercera vez ganar la presidencia, pero los otros aspirantes, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, le siguen muy de cerca. Las propuestas en materia de seguridad serán las que inclinen la balanza. Aunque la tasa de homicidios es baja en comparación con otros países de la región, 6 por cada 100.000 habitantes, en Chile crece la sensación de inseguridad por el aumento de secuestros, robos y extorsiones. Jara promete control de armas e implementar políticas para seguir la ruta del dinero ilícito. La derecha señala la migración como responsable del aumento de la delincuencia y propone deportaciones masivas, muros y recortes para combatirla. Los sondeos aseguran que habrá segunda vuelta el 14 de diciembre. Lo incierto es qué candidatos pasarán. En Estados Unidos, un juez ordenó liberar a más de 600 migrantes detenidos en Chicago por agentes federales durante las redadas de ICE. Además, exigió que el gobierno presente los nombres de otras 3.000 personas arrestadas y expulsadas del país y que justifique los niveles de riesgo que éstas representaban para la seguridad pública. La justicia falló a favor de los abogados del Centro Nacional de Justicia y de la Unión por las Libertades Civiles, quienes denunciaron que unos 3.000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos por agentes federales en los operativos contra la migración ilegal, realizados en Chicago entre el 11 de junio y el 7 de octubre. El juez federal Jeffrey Cummins, encargado de la causa, dictaminó que los agentes de ICE y de la patrulla fronteriza violaron un acuerdo judicial denominado Castañón-Nava de 2022, que restringe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de realizar detenciones sin una orden judicial en 6 estados del Medio Oeste: Illinois, Wisconsin, Indiana, Kentucky, Missouri y Kansas. Y aunque ya fueron expulsados de Estados Unidos o salieron voluntariamente, el juez ordenó al gobierno entregar antes del 19 de noviembre una lista con los nombres de los 3.000 arrestados y detallar el nivel de amenaza que representaban para la seguridad pública. Hay otros 615 migrantes que, una vez que se confirme que no representan un riesgo, deberán ser liberados bajo una fianza de $1.500 el 21 de noviembre. Estas personas también tendrán que inscribirse en el programa Alternativas de la Detención de ICE, que incluye un monitoreo electrónico de su ubicación mientras esperan regularizar su estatus migratorio. Tras la audiencia, el abogado del Centro Nacional de Justicia, Mark Fleming, declaró que estas personas que deben ser liberadas están dispersas en centros de detención de todo el país y que es necesario localizarlas. El Departamento de Vehículos de California revocará unas 17.000 licencias comerciales emitidas a conductores que no cuentan con un estatus de residente permanente en Estados Unidos. Así lo dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, quien, además de anunciar las cancelaciones, acusó al gobernador de California, Gavin Newsom, de otorgar licencias comerciales a personas indocumentadas. La mayoría de afectados son conductores de camiones y autobuses. Esto ocurre tras una serie de accidentes mortales en los que estuvieron involucrados conductores inmigrantes que solo tenían permiso de trabajo y han sido considerados como ilegales. 3 astronautas chinos regresaron hoy a la Tierra desde la estación espacial de su país tras más de una semana de retraso porque la cápsula de retorno que pensaban utilizar
estaba dañada. El equipo dejó su nave Shenzhou 20 en órbita y volvió a bordo de la recién llegada Shenzhou 21, que había trasladado a la estación a una tripulación de relevo de 3 personas, según la Agencia Espacial Tripulada de China. El plan original de retorno se canceló porque una ventana de la cápsula Shenzhou 20 presentaba daños causados por el impacto de basura espacial. Ellos forman parte de los entrenamientos del plan de China para enviar astronautas a la Luna. Y un grupo de científicos halló la telaraña más grande del mundo. Mide 106 metros cuadrados y está en la cueva de Azufre, frontera entre Grecia y Albania. Según los expertos, más de 100.000 arañas de 2 especies viven en ella, en una convivencia que hasta ahora no había sido registrada. Para los especialistas, el fenómeno se debe a la gran cantidad de mosquitos que hay en la zona y sirven como alimento. Sin embargo, los estudios continúan, pues algunos consideran que estos arácnidos podrían dar pistas evolutivas más amplias. Seguimos informando, estamos también en vivo, amigos, por ecuavisa.com. Hoy culminó el plazo para que el Estado pague el 13º sueldo a los empleados del sector público y según el presidente de la República, ese bono ya se pagó por completo durante esta tarde. A ese beneficio también se sumaron 150 empresas privadas. Diego Cuenca informa cómo se desarrolló el pago de esa bonificación que se adelantó para noviembre por pedido del presidente Daniel Noboa. En medio del silencio electoral, el presidente de la República en redes sociales esta tarde anunció que ya lograron pagar el 13º sueldo a todos los servidores públicos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, 144.235 empleados mensualizan ese bono y 343.726 lo acumulan. A quienes reciben el 10º mensualizado, el Ministerio de Finanzas les acreditó juntos los 2 meses que faltan del 2025, es decir, noviembre y diciembre. El Ministerio de Trabajo confirmó a Televistazo que 150 empresas privadas se sumaron de manera voluntaria a entregar ese bono, entre ellas instituciones bancarias, servicios médicos, bomberos y otras industrias. Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, anunció que durante esa tarde pagó $349 millones como parte de las pensiones de miles de jubilados que también recibieron el bono por adelantado. El presidente de la República ha justificado esta medida, asegurando que es para que las familias tengan dinero durante la época de descuentos, como el Black Friday, que se realiza el último viernes de este mes, aunque en Ecuador los descuentos se extienden hasta diciembre, mes donde normalmente todo el sector laboral recibe el 10º. Y el comercio electrónico se alista para el último Cyber Day del año entre el 17 y 19 de noviembre, que podría mover más de $30 millones en ventas. Aunque hoy las compras en línea representan solo el 5% del comercio nacional, está previsto que para el año 2030 la mitad de las compras de los ecuatorianos será por canales digitales. María Gabriela Carpio con más de este tema. Faltan pocos días para el Cyber Day y aunque las proyecciones apuntan a ventas cercanas a los $30 millones en 3 días, el comercio electrónico sigue siendo un canal minoritario en la economía ecuatoriana, ya que representa el 5% del total del comercio nacional. Como comparación, el comercio en tiendas físicas proyecta vender hasta $1.400 millones en el fin de semana del Viernes Negro. Leonardo Otati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, destaca que a pesar de esto, las compras virtuales han mostrado una evolución sostenida. Según cifras del gremio, en 2019, antes de la pandemia, las transacciones en línea sumaron $1.200 millones y este año la expectativa es cerrar con $6.500 millones. O sea que hemos crecido más de 5 veces, lo cual es sumamente importante. Como cifra de crecimiento tenemos muy claro que puedo salir de mi casa sin billetera, pero no puedo salir sin celular, y eso es estar hiperconectado 24/7. Otati reconoce que ese crecimiento ha sido impulsado por la confianza del consumidor y la seguridad de las plataformas. Sin embargo, entre los principales retos están fortalecer la bancarización y mejorar la conectividad. El tema de 5G puede impulsar muchísimo lo que es comercio electrónico, porque el tema de la navegación y la velocidad es algo que impacta mucho a la hora de decidir. Por eso estima que a futuro el panorama mejore a nivel regional. Las grandes marcas de tarjetas de crédito en el mundo estiman que para el 2030 el 50% de las transacciones
en Latinoamérica van a ser no presentes, lo cual significa que tenemos muchísimo por crecer. El Cyber Day, organizado por la Cámara de Comercio Electrónico, se desarrollará del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre y contará con la participación de 40 marcas que ofrecerán promociones en 11 categorías como electrodomésticos, tecnología, moda, belleza y turismo. La Fiscalía solicitó fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el ex juez nacional David Hacho tras la denuncia de una exfuncionaria por presunto acoso sexual. Hacho calificó este caso como una persecución por evitar presiones en sus decisiones judiciales. Fabiola Santana con más detalles. El ex juez de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho, será procesado penalmente. La decisión la tomó la Fiscalía 5 meses después de conocer e investigar la denuncia de acoso sexual de una exfuncionaria del despacho del ex magistrado. La Fiscalía pidió a la Corte Nacional fecha para la audiencia donde se le formulará cargos por el delito que, según el Código Integral Penal, se sanciona con cárcel de 1 a 3 años a la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de su situación de autoridad laboral, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación. La audiencia será reservada por ser un delito sexual. En ella la Fiscalía expondrá los elementos que recabó durante la investigación. Uno de ellos es el testimonio anticipado bajo juramento de la denunciante. En la diligencia se conocerá si la fiscal pide prisión preventiva del magistrado u otra medida cautelar. Hacho estuvo en funciones en la Corte Nacional de Justicia hasta el viernes pasado. Ese día el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió su destitución. Él atribuye el caso a una persecución por no permitir que se incida en decisiones jurisdiccionales. Desde hace más de 2 meses, cuando se detectó un posible brote del hongo Fusarium raza 4 tropical en una bananera de Santa Rosa, ya se han derribado más de 3.000 matas de banano en 2 hectáreas. 50 técnicos de agrocalidad mantienen estrictas medidas de bioseguridad en la zona, pero los bananeros aún están a la espera de los resultados de la contramuestra enviada a un laboratorio de Sudáfrica. Hace 2 meses se sospecha que el hongo Fusarium raza 4 tropical está presente en el país, específicamente en una bananera de Santa Rosa, provincia de El Oro. Desde entonces la alerta se mantiene encendida. Más de 3.000 matas de banano fueron eliminadas como parte de las medidas de contención. Según el Ministerio de Agricultura, la acción fue necesaria porque 2 hectáreas del cultivo estaban comprometidas. El terreno afectado permanece cubierto con plásticos y urea, mientras las inspecciones no se detienen. 25 técnicos de agrocalidad permanecen en el sitio vigilando 5 kilómetros a la redonda y realizan controles permanentes en las 5.000 hectáreas de banano que produce el cantón. Otros 20 técnicos operan en 3 anillos de fumigación, donde se desinfectan diariamente unos 80 vehículos y 250 personas que ingresan y salen de las fincas. Las autoridades tomaron muestras en los terrenos afectados para realizar pruebas. El 7 de octubre, en entrevista con el programa Contacto Directo, el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, dijo que los resultados estarían listos en 10 días, pero un mes después, durante la inauguración de Banana Business en Machala, afirmó que aún esperan un diagnóstico de la contramuestra enviada a un laboratorio en Sudáfrica. Nosotros no podemos declarar aún de manera oficial. En esta semana está por llegar, esperemos que este viernes, porque eso fue lo que me comunicó la gente de Agrocalidad, tengamos ya el resultado de la Universidad de Sudáfrica. Tenemos una sospecha de presencia de moco. El banano es el principal producto de exportación del país, genera más de 250.000 empleos y 3.700 millones de dólares en divisas. Cada semana los 61 exportadores negocian 7 millones de cajas y según Richard Salazar, presidente del gremio, la bioseguridad es una responsabilidad compartida entre productores, autoridades y exportadores. Porque hay que trabajar con las autoridades, sobre todo en medidas de prevención, porque hay muchos productores que también, hay que decirlo, no necesariamente adoptan medidas de bioseguridad tan importantes y por no hacer su trabajo pueden afectar a otros.
A 3 kilómetros del foco detectado el 3 de septiembre, donde se hallaron 12 matas infectadas, los productores aplican medidas preventivas. Colocan urea en los accesos y áreas de empaque para que trabajadores y visitantes se desinfecten al ingresar. Mientras tanto, los 3.400 productores bananeros de El Oro, que cultivan más de 40.000 hectáreas, siguen esperando los resultados oficiales. Una espera que mantiene en vilo al sector que sostiene la economía agrícola del país. Ecuador, Estados Unidos. Primer paso comercial. Los gremios de exportadores consideran positivo el anuncio del gobierno estadounidense de eliminar el 15% de arancel que pesa sobre varios productos, que los volverá más competitivos frente a otros países que mantienen los aranceles que impuso el presidente Trump. Diego Cuenca describe las reacciones de los exportadores de estos principales productos. La Federación Ecuatoriana de Exportadores ha soportado 3 meses de incertidumbre, porque desde el 1 de agosto sus productos que ingresan a Estados Unidos tienen el 15% de arancel, y el acuerdo comercial que anunció el gobierno estadounidense no confirma desde cuándo reducirán esa sobretasa. Es decir, la incertidumbre continúa, a pesar de que consideran ese anuncio como un paso decisivo. Pero al mismo tiempo esto debe permitir asegurar que en condiciones más competitivas de acceso arancelario los productos de la oferta exportable del Ecuador puedan ingresar sin ese recargo del 15% que hoy sobrepesa a la oferta exportable del país. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales. Entre enero y agosto de 2025, Ecuador exportó más de 4.000 millones de dólares, principalmente en envíos de camarón, cacao y banano, que son los afectados por la sobretasa. Los gremios buscan que se defina qué productos se beneficiarán del mercado estadounidense, con el 0% de impuesto. La Asociación de Exportadores de Banano Acorbanet estima que si logran la reducción arancelaria, su producto será más competitivo frente a otros países. En el caso de concretarse inmediatamente y entre en vigencia, vamos a tener una ventaja competitiva, no solamente con Colombia, sino con otros países que aún no llegan a acuerdos, como por ejemplo Honduras y Costa Rica, que también está pagando el 15%, Honduras el 10%. El panorama es similar para los exportadores de cacao, que aspiran cerrar el año enviando 150.000 toneladas a Estados Unidos. Ese gremio hasta abril enviaban su producto sin arancel, pero desde agosto la exigencia del gobierno de Trump redujo el ritmo de los negocios. Por eso el 70% de sus exportaciones se concentran en Europa. El primer paso por ahora es establecer un trazado regulatorio que permite que las dos partes puedan ir afianzando los compromisos que tienen a nivel bilateral, y esto significa que tanto Ecuador como Estados Unidos van encontrando cuáles son esas medidas que pueden viabilizar y facilitar el comercio y las inversiones entre las dos economías. El próximo lunes el Ministerio de Comercio Exterior se reunirá con los representantes de los gremios exportadores. Y precisamente hace pocos minutos el presidente Donald Trump firmó un decreto para retirar la sobretasa del 15% impuesta por los Estados Unidos para ciertos productos que importa desde Ecuador y otros países, como por ejemplo banano, plátanos, cacao y especias, también frutas tropicales, café y té, entre otros. Según la Casa Blanca, esta decisión responde a los avances logrados en negociaciones comerciales con varios países, entre ellos Ecuador, y también a la necesidad de excluir de la sobretasa arancelaria a ciertos productos agrícolas que no se producen en cantidades suficientes dentro del mercado estadounidense. Esta decisión llega un día después de que Washington hizo el anuncio del acuerdo marco de comercio recíproco con Ecuador. Y les contamos también que Ecuador inició la negociación de un acuerdo para facilitar inversiones con la Unión Europea. Se trata de un instrumento que promueve la cooperación público-privada y simplifica trámites y procesos. Según el gobierno, el convenio se suscribirá el próximo año. Adriana Bermeo con el informe. El Consejo Europeo
autorizó el inicio de las negociaciones de un acuerdo de facilitación de inversiones con Ecuador. Se trata de un instrumento que hace más simple y seguro el proceso de invertir entre dos países, reduce y simplifica trámites, crea mecanismos de coordinación entre instituciones públicas y el sector privado, establece sistemas de diálogo entre gobiernos y fija métodos para resolver problemas sin comprometer a los países en arbitrajes internacionales. La Unión Europea es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. La balanza de exportaciones es favorable para el país con 2.511 millones de dólares. Es 23% más que en el 2024. Y si bien está vigente un acuerdo comercial, no contempla un capítulo de inversiones. La Cancillería informó que la Unión Europea tomó esta decisión porque la inversión en Ecuador aumentó de 7.100 millones de euros en 2022 a 8.200 millones de euros en 2023. El gobierno no ha precisado el monto del impacto económico de este acuerdo, pero ha dicho que concluirá en 2026. Consulta Popular 2025. Hoy arrancó la ley seca en Ecuador por la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre. Mucha atención porque no se podrá consumir, vender o distribuir bebidas alcohólicas hasta 12 horas después del cierre del sufragio, es decir, hasta el mediodía del lunes 17 de noviembre. Las personas que infrinjan la ley seca serán multadas con el 50% del salario básico unificado. Estamos hablando de $235. Las autoridades electorales esperan que desde las 6:30 de la tarde de este domingo ingresen ya las primeras actas al sistema y tener una tendencia del resultado cerca de las 10 de la noche. Patricio Díaz explica cómo se hará el conteo de votos y su consolidación para conocer si el sí o el no ganaron. El conteo de votos empieza a partir de las 5 de la tarde del domingo cuando se cierran las urnas. Los miembros de mesa deberán llenar 4 actas con los resultados, una por cada pregunta. Un policía lleva esa acta a un centro de digitalización, que en la mayoría de los casos está en el mismo recinto. Ahí se la escanea para ingresarla al sistema. Esa información pasa al centro principal de datos, donde es almacenada, y luego la recoge el centro de procesamiento electoral, en el que digitadores validan los resultados que recogió el sistema. Validan y transcriben sin saber para qué candidato, para qué dignidad, provincia, cantón y parroquia están transformando las imágenes de los votos en actas. Solo después de esa verificación, los resultados son publicados tanto en la web como en la app del CNE. Y son visibles también las actas escaneadas, que pasan a un repositorio para la revisión de las organizaciones políticas. Todo eso se transmite mediante enlaces encriptados. Según el CNE, este proceso tiene varias seguridades que impiden que sea vulnerado. Una de ellas se cumplió este jueves, cuando se selló el sistema informático. Esto implica que se le dio un código especial conocido como hash. Es como la huella dactilar del sistema. Si es que se hiciera un solo cambio, estaría reflejado. El recorrido de la información del escrutinio, desde el escaneo de actas hasta su publicación, tiene otro código que identifica por dónde pasó, cuándo y cada acceso. Se lo conoce como blockchain. Este sábado se encerrará el sistema para el voto en el exterior y el domingo se realizará el mismo proceso para el escrutinio en el país. El Consejo Electoral espera que las primeras actas puedan ingresar al sistema y ser visibles en la web y la app de la institución entre las 6:30 y 7 de la noche del domingo. Prefieren no establecer una hora en la que se pueda marcar una tendencia, pero consideran que sería cerca de las 10 de la noche. Y este domingo habrá otro proceso electoral en la provincia de Esmeraldas adicional al de la consulta popular y referéndum. Habitantes del norte de Esmeraldas deberán responder en las urnas si están de acuerdo con que 12 parroquias se conviertan en un nuevo cantón, Borbón. La consulta busca resolver las dificultades de administración en uno de los territorios más extensos de la provincia y abrir la posibilidad de que la población que lleva ese nombre se convierta en el 8º cantón de Esmeraldas. El 16 de noviembre, Borbón decidirá su futuro en las urnas, junto con los habitantes de otras 11 parroquias del norte de Esmeraldas. Deberán
responder una pregunta que podría cambiar el mapa de la provincia. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas, que será conformado con el territorio de las actuales parroquias rurales Anchayacu, Atahualpa, Borbón, Luis Vargas Torres, Maldonado, San Francisco de Ónsole, Santo Domingo de Ónsole, Selva Alegre, Telembí, Colón Eloy del María, San José de Cayapas y Timbiré, y que tendrá como sede administrativa a la localidad de Borbón? En caso de ganar el sí, este nuevo territorio se desprenderá de Eloy Alfaro, que con 16 parroquias y una extensión de 4.480 kilómetros cuadrados, es hoy el cantón más grande de Esmeraldas. Por su tamaño y las dificultades para atender a todas las comunidades, los habitantes de la parroquia Borbón impulsan esta reorganización desde hace más de 3 décadas. Borbón, aproximadamente desde hace 15 años, tomó su crecimiento, tanto poblacional como comercial. Y eso conllevó pues a que ya el municipio de Eloy Alfaro, como que su hijo creció demasiado y no le abasteció ya para atenderlo. Si el sí gana, el nuevo Cantón Borbón tendría 12 parroquias atravesadas por los ríos Ónsole, Santiago y Cayapas, donde también se encuentra la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Y Eloy Alfaro, en cambio, se quedaría con 4 parroquias y la Reserva Ecológica Manglares-Cayapas-Mataje. Según datos del INEC, el territorio propuesto para el nuevo cantón agruparía cerca de 34.160 personas. Son alrededor de 9.500 familias, de las cuales el 85.7% vive en condiciones de pobreza. Solo 7.906 viviendas tienen acceso a energía eléctrica, 2.713 a agua por red pública y 825 a alcantarillado. Otros datos revelan que el 14% de su población, unas 4.787 personas, nunca ha asistido a un centro de enseñanza formal. En cuanto al trabajo, de las 8.708 personas mayores de 15 años que integran la fuerza laboral, 2.184 están desempleadas. Las principales actividades económicas son el cultivo de cacao y la producción de aceite de palma africana, además de la ganadería, la extracción de madera y la recolección de cangrejos. En total, 27.137 electores deberán pronunciarse en las urnas para definir si Borbón se convierte en el 8º cantón de Esmeraldas. Cambiamos de tema ahora para contarles que una embarcación atunera chocó contra un puente basculante en el sur de Guayaquil. La embarcación no tenía permiso de zarpe. Merlin Ochoa con más detalles de lo ocurrido. Minutos antes de las 5 de la tarde de ayer, esta embarcación atunera de 1.100 toneladas y 63 metros de largo se estrelló contra este puente peatonal basculante en el sur de Guayaquil. El golpe arrancó barandas, viró postes y hoy obligó a cerrar el acceso a turistas. La nave no tenía permiso de zarpe, había salido de un muelle cercano. Se dirigía a un astillero, pero al poco tiempo de partir terminó incrustada en la estructura. A las 21 horas con 40 minutos se inició la maniobra por medio de 2 remolcadores para retirarlo del puente. En la zona que es estratégica para la navegación se han registrado 5 accidentes desde el 2021, incluido el impacto de un buque de la Marina de Brasil. Por lo general son los capitanes los que se sancionan. Podría ir desde 1 hasta 10 salarios mínimos vitales cuando no hay contaminación, y cuando hay contaminación esto se quintuplica. El puente peatonal basculante que conecta Guayaquil con la isla Santay está ubicado en el sector de la calle El Oro y La Ría, frente al río Guayas y muy cerca del Malecón 2000. Cada día atraviesan un promedio de 30 embarcaciones entre lanchas de pasajeros, carga y turismo. El puente fue construido en el 2014 y ahora luce abandonado. Una compuerta abre a medias, la otra apenas funciona y bajo la estructura el deterioro es alarmante. Cables rotos, metal corroído, vigas y pilares deformados.
Como parte del procedimiento, la Armada envió a los peritos hasta el puente para tratar de determinar en qué condiciones ocurrió el accidente, mientras se abrió un expediente para investigar por qué el buque zarpó sin permiso. La autoridad marítima levanta por ahora la primera reconstrucción de los hechos para establecer los daños que podrían derivar en sanciones. ¿Quién tiene a cargo el mantenimiento del puente? Ninguna autoridad parece querer hacerse responsable. Televistazo consultó al Ministerio de Ambiente, a Astinave y a la Prefectura del Guayas. Todos afirman que el tema no es de su responsabilidad. Intermitencias en el sistema informático de la ANT afecta a trámites vehiculares en varias ciudades, a pesar de que la Agencia Nacional de Tránsito asegura que su sistema fue restablecido. En la Policía Judicial y entidades municipales persisten las caídas y bloqueos que impiden matricular, liberar vehículos o también emitir certificados. Las quejas se multiplican, sobre todo en Guayaquil, Quito y Cuenca. Veamos. PJ, no hay sistema ya desde el 30 de octubre. Estas imágenes que circulan en redes sociales muestran a decenas de personas aglomeradas frente a las instalaciones de la Policía Judicial en el oeste de Guayaquil. Los ciudadanos llevan días intentando realizar trámites o retirar sus vehículos, pero no reciben atención porque el sistema permanece caído desde hace 3 semanas. Fuentes de la Policía Judicial confirmaron a Televistazo que existen intermitencias en los trámites de liberación de vehículos retenidos en los patios de la PJ y en las devoluciones de automotores y evidencias. Todo esto, aseguran, está relacionado con problemas en la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. La situación se replica en la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM de Guayaquil. En un comunicado publicado el martes, la ATM informó que debido a las fallas de la plataforma de la ANT, quedaron temporalmente inhabilitados servicios como emisión y duplicado de matrículas, bloqueos y desbloqueos de vehículos, certificados únicos vehiculares, entre otros. La ANT difundió el martes un comunicado asegurando que su sistema Axis 4.0 había sido restablecido y que sus servicios operaban con normalidad a escala nacional. Hasta el jueves había extensas filas de usuarios en la matriz en Quito porque el sistema impedía renovar las licencias o acceder a certificados. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, AMT, dijo que trámites urgentes como bloqueos de vehículos por robo también están paralizados. Las intermitencias también provocaron problemas en Cuenca. La empresa pública de movilidad informó que los servicios de matriculación y la obtención de turnos para la revisión técnica vehicular también están afectados. Las quejas continúan en varias ciudades. Mamá Choclo es el concierto teatral que llega desde Chile para presentarse en el Teatro Patio de Comida este fin de semana. Mientras, en Loja continúa el Festival de Artes Vivas con invitados internacionales. Diana León con la agenda de fin de semana. El Festival Internacional de Artes Vivas de Loja continúa este fin de semana con la participación de artistas internacionales. Desde Chile, la compañía Circo Koshka presentará el sábado su espectáculo Il Concerto a las 6:30 de la tarde. Ese mismo día, en la noche, será el turno de la producción italiana Pesadilla. Mientras, el domingo, los asistentes podrán disfrutar de las nuevas buenas Titiri Pastorela del grupo Teteutzin Artes Vivas. La famosa comedia francesa Toc Toc tendrá funciones este fin de semana en el Teatro del CCI de la capital. 6 personajes muy peculiares llegan a la sala de espera de un famoso psiquiatra, cada uno con su propio trastorno. Bajo la dirección de Cristina Rodas, la función del sábado empezará a las 7 de la noche. No es solo un gesto o manía. Con un repertorio de suspenso, la Orquesta Victoria presentará el recital Pesadilla Sinfónica. Los temas de Tiburón, El Resplandor, Halloween, Psicosis, entre otros, sonarán en esta puesta en escena que promete estremecer al público con sus arreglos. Bajo la dirección de Iván Acosta, la presentación arrancará a las 6 de la tarde. La
La piazza de la urbanización Villa Club será este fin de semana la sede de una feria con formatos físicos de grabaciones musicales. Los asistentes podrán escoger entre vinilos, cassettes y CDs de colección, además de otros accesorios vintage, como tocadiscos. La cita será el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana. La historia que les vamos a contar no sabemos con certeza cuándo ocurrió. La compañía Imaginaria llega desde Chile para presentar en la capital su concierto teatral, Mamá Choclo. La historia invita a reflexionar sobre nuestras raíces y la relación con la tierra. Las funciones serán en el Teatro Patio de Comedias, desde las 6 de la tarde. Por un río largo Andes navegó. Continuamos con más. Gracias por su sintonía. La famosa comedia La Fierecilla Domada de William Shakespeare llega al estudio Paulsen bajo la dirección de Ricardo Velastegui. Tendrá funciones hasta el domingo 30 de noviembre. Diana León con los detalles de esta adaptación. Es ahí que ningún hombre ni bestia pueden hablar de Catalina la Capaz. Todo lo puedo y todo lo quiero. Y en este momento le sirvo, señor, no porque tenga que hacerlo. Una obra de William Shakespeare llega al barrio Las Peñas, en Guayaquil. ¡Sí! El estudio Paulsen presenta de jueves a domingo la famosa comedia La Fierecilla Domada, vista desde una perspectiva contemporánea. La dirección la asume el también actor Ricardo Velastegui. Justamente tiene ese contraste entre aspectos modernos con cosas muy clásicas, por así decirlo, ¿no? Muy de pose, muy llevado a la farsa. La dinámica escénica que es un despliegue muy coreografiado de 2 horas intensas de la obra, donde hay entrada y salida de actores constantemente. Mare Ceballos interpreta a Catalina, la rebelde protagonista que lucha contra los roles establecidos para ella por la sociedad. Al ser la hija mayor de su familia, se espera que ella sea la primera en contraer matrimonio. ¿Quién es eso? Solo juicio lo que hace como esposa. Tranquilo, mi señor, que no está ni a la mitad. Junto a Ceballos actúan Diego Naranjo como su padre y Gabriela Menéndez como su hermana menor, Bianca. ¿No te parece que esta es la mujer más hermosa que has visto? El actor Andrés Guerrero interpreta al pretendiente Petruccio. ¿Os aseguro que es buena persona? Ojalá no lo hubiese visto jamás. El público podrá asistir hasta el domingo 30 de noviembre, con funciones desde las 8 de la noche. La Fierecilla Domada es una de las obras más adaptadas en todo el mundo del dramaturgo inglés. Mis manos están dispuestas a rendirle. La 10ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas arrancó anoche en Loja con un despliegue que transformó la ciudad en un escenario abierto. Un desfile lleno de luz, acrobacias y música marcó el inicio de 11 días del evento. Veamos. La Noche Lojana abrió su 10ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas con el desfile 10 Memorias del Festival, una puesta en escena que convirtió las calles del centro histórico en un corredor de luz, acrobacias y música. Coreografías aéreas, malabaristas, comparsas y escenas teatrales animaron el paso de más de 50 instituciones, acompañadas por 25 carros alegóricos. Entre trajes con luces y jóvenes danzantes, avanzaba Alforjita, el personaje de este año, un guiño a los hitos que han marcado la última década de este encuentro cultural. Lo que llevamos trabajando y haciendo durante mucho tiempo, que es equilibrio, que es arte, que es balance, que es trabajo del cuerpo. Fueron 3 horas de espectáculo continuo. También hubo un concierto a cargo de Flamenco 593 y Eptea Danza, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Tuvieron una presentación integrada y potente. Para esta edición, el Ministerio de Cultura destinó $1.300.000, mientras que el municipio de Loja aportó $350.000. 116 elencos presentarán 125 obras con la participación de cerca de 4.000 trabajadores del arte, entre artistas, técnicos y gestores culturales. Tenemos 300 actividades culturales alrededor de esta ciudad. No solo tenemos los elencos, las activaciones culturales, sino que también tenemos talleres, laboratorios de aprendizaje para gestores culturales. El Festival Internacional de Artes Vivas continuará hasta el 23 de noviembre.
Las Vegas vivió una auténtica fiesta musical con la entrega de los Latin Grammys 2025. Bad Bunny recibió el máximo reconocimiento, Álbum del Año. A la gala también asistieron artistas ecuatorianos. Ana María Palacio nos cuenta de quiénes se trata. Bad Bunny se llevó el máximo galardón en los Latin Grammy con Debí Tirar Más Fotos, que obtuvo el premio a Mejor Álbum del Año. Mami, papi, te amo, a mis hermanos los amo y la música, amo lo que hago. Bad Bunny. El artista sumó 4 gramófonos más en las categorías: Mejor Canción Urbana, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Interpretación Urbana. Karol G se alzó con el premio a Mejor Canción del Año por Si Antes Te Hubiera Conocido. En la categoría Grabación del Año, el ganador fue el español Alejandro Sanz, con Palmeras en el Jardín. Agradecerle a los fans y a los fans que hacen posible que podamos reunirnos todos los años para celebrar la música, y también a nuestra cultura, la cultura hispana, que es nuestra y que está más fuerte que nunca y no se va a ningún sitio. Cristian Nodal se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Ranchera con su disco ¿Quién más como yo? A la gala también asistieron artistas ecuatorianos como Mirela Cheza, Johan Vera y Mar Rendón. Gloria Estefan ganó el premio a Mejor Álbum Tropical Tradicional con Raíces. La edición número 26 de la Fiesta de la Música Latina se realizó anoche en Las Vegas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que en ecuavisa.com también puede revisar los detalles de la consulta popular y referéndum 2025. Además, en nuestras redes sociales, las recomendaciones, por favor, antes de ir a votar este domingo, y a partir de las 6:30 de la mañana, justamente este 16 de noviembre, tenemos transmisiones en vivo en todos nuestros espacios informativos. Ya lo saben, ecuavisa.com y también por Ecuavisa Play, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.